Bueno, empezaré explicando el tema de algoritmos y programas y también lo que concierne a datos y tipos de datos. Es importante tener algunos conocimientos básicos de lo que es un algoritmo en informática. Un algoritmo en informática es un proceso que nos va a conducir a la solución de un determinado problema. También es un conjunto de instrucciones que van a seguir un determinado orden. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Son preciso, definido y finito. Preciso, que se refiere al orden, que va a tener una serie de pasos. Definido, así lo haga varias veces, voy a llegar al mismo resultado. Y finito, ¿qué significa finito? Que va a tener un determinado fin. Y una nota muy importante, un algoritmo tiene que ser independiente del lenguaje de programación. Ya no es lo mismo y que puede ser convertido a un determinado programa. Para construir un algoritmo también es necesario utilizar dos herramientas que son el diagrama de flujo y el pseudocódigo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es una representación gráfica, pero es la representación gráfica ya del algoritmo. Y ahí va a estar ya en una imagen con entrada, proceso y salida, con los símbolos, ¿ya? Y tenemos los símbolos, que el rectángulo es el símbolo del proceso. Aquí tenemos un rectángulo inclinado, ya es el símbolo de entrada y salida. Acá tenemos el símbolo de decisión, sí o no, que se utiliza más en la condicional, y el símbolo de terminal, que tiene dos funciones, tanto de inicio como fin, es el mismo, y el conector de flujo. Ahora vamos a ingresar a lo que es el software, o llamado también los programas, la parte lógica de la computadora. Ya, entonces aquí es una serie de instrucciones que están ordenadas, codificadas en lenguaje de programación, que expresan un determinado algoritmo y que puede ser ejecutado en un ordenador. Los tipos de algoritmos son computacional, no computacional, cualitativo y cuantitativo. El computacional es un algoritmo que puede ser ejecutado en una computadora. Ejemplo que tenemos para hallar la fórmula de una raíz cuadrada. El no computacional es un algoritmo que se utiliza principalmente para no ser ejecutado en una computadora. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando nosotros instalamos un equipo de cómputo o instalamos también un equipo de sonido. El cualitativo tiene que ver con una serie de pasos que no están vinculados a los cálculos numéricos, no están vinculados, ¿ya? Y las instrucciones es un ejemplo para desarrollar una actividad física, o las recetas de cocina. Ya estos son ejemplos. El cuantitativo son algoritmos que pueden ser instrucciones para hacer, que involucran los cálculos numéricos. Aquí, por ejemplo, para poder sacar la solución de una ecuación de segundo grado. Y aquí tenemos las partes del algoritmo. Las partes de un algoritmo son la entrada, el proceso y la salida, también conocido como input, process y output. Aquí tenemos los algoritmos cuantitativos y también los ejemplos de los algoritmos cualitativos. Con respecto a los algoritmos cuantitativos, tenemos el ejemplo de calcular el área de un rectángulo y se tiene en cuenta la forma A por B, que es el área, y luego vamos a obtener una salida, ¿ya? Una salida. Y en cambio, en el algoritmo cualitativo
el ejemplo factible aquí para que puedan entender es la realización de un jugo de naranja. ¿Cuáles son los pasos o cuál es el orden? El primer orden es cortamos las naranjas con el cuchillo, luego exprimimos las naranjas y luego vamos a vaciar el zumo de la naranja dentro de la jarra y luego vamos a servir el jugo. Esos son los pasos, como le estaba hablando. Un algoritmo es la solución a un problema como podemos verlo aquí, pero es ordenado. Tiene tanto un inicio como un final. Listo, aquí tenemos un diagrama de flujo para hallar el área de un triángulo, en el cual se ha diseñado de la siguiente manera. Ya, aquí tenemos el terminal que está con el nombre de inicio y con el nombre de fin. Aquí tenemos su simbología. Y acá lo que corresponde a declarar variables y corresponde al área, ya, como lo podemos observar, ese es el proceso. La entrada, la simbología que observamos acá de un rectángulo inclinado, representa la entrada como tanto también la salida. Aquí en este caso la entrada vamos a ingresar la base por la altura y en la salida ya vamos a obtener el área del triángulo y lo vamos a imprimir. Listo. El pseudocódigo, tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo son herramientas para construir los algoritmos, como ya le expliqué anteriormente. Y bueno, el pseudocódigo son una serie de instrucciones, pero basadas en el lenguaje cotidiano. Ya, es como yo diseño primero el pseudocódigo y luego lo puedo pasar a mi diagrama de flujo para facilitarme más el trabajo. Y luego pasarlo quizás a mi lenguaje de programación. Ya, aquí tenemos el ejemplo de cuando calculamos el área de un triángulo. Ya, tenemos el inicio y el fin que viene a ser el terminal y la declaración de las variables base por altura, área, y el otro es calcular el área, y aquí obtenemos la fórmula base por la altura sobre 2, que se viene a ser el proceso, ¿ya? Y la entrada, lo que representa la simbología de la entrada, ¿no? Que aquí está en el lenguaje cotidiano, ingresamos la base, ingresamos la altura y ese es lo que concierne a la entrada, y la salida es imprimir el área. Ya, imprimir el área es igual área. Ahí está explicado. Ahora vamos a entrar a la parte que concierne a los datos. ¿Qué es un dato en primer lugar? Un dato es una representación simbólica, una representación numérica, también puede ser alfabética y algorítmica. Dentro de los tipos tenemos numéricos, lógicos, de carácter y de cadena. ¿Ya? Y bueno, acá con lo que concierne a numéricos, que pueden ser reales y naturales, lógicos, que pueden ser verdaderos y falsos. Un ejemplo típico es 7 es mayor que 4, es verdadero, ¿ya? Carácter, de carácter es cuando tenemos un ejemplo es el código ASCII, caracteres especiales, y involucra todo lo que es el alfabeto y también los números del 0 al 9. Y lo que concierne a cadenas es, por ejemplo, un saludo, hola, o un mensaje. Bueno, eso es todo lo que concierne a la explicación.